Cuando San David de Gales yacía muriendo, su alma estaba muy preocupada por el pensamiento de su pueblo, que pronto se quedaría sin su piadoso cuidado y exhortaciones. Recordando el carácter celta de su gente, sabiendo que, aunque aptos para ser elevados a las alturas por su piedad entusiasta, eran demasiado propensos a hundirse en el miedo de la pérdida imprevista de sus seres queridos. Así que el santo oró fervientemente en su lecho de muerte por su rebaño, para que se les concediera algún signo especial de ayuda divina. La tradición dice que sus oraciones fueron escuchadas y por decreto divino se les prometió que, a partir de su muerte, nadie perteneciente a la diócesis de su buen arzobispo debería morir sin recibir la información previa de su fin, para que así pudiera prepararse para su partida. La advertencia vendría en forma de una esfera de luz que aparecería y andaría desde la vivienda de la persona hasta el lugar donde sería sepultada, siguiendo exactamente el camino que tomaría la procesión funeraria el día del entierro. Hoy nos adentraremos en la historia de este peculiar fenómeno, conocido como Canwell Curve o las velas de cadáver. Están escuchando. La leyenda de San David generalmente se supone que forma la base de la creencia antigua de estas extrañas esferas de luz, aunque existen variables de esta versión, como la que propone el autor Howells en su libro Supersticiones Cambrianas de 1831, donde el encantador de estas velas no fue el arzobispo San David, sino un obispo de nombre Ferrars, que fue quemado vivo en Carmarthen, bajo las persecuciones religiosas durante el reinado de la Reina María. En Antigüedades del escritor Brand se puede leer: las Canwell Curve son apariciones muy comunes en los condados de Cardigan, Carmarthen y Pembroke, y también en algunas otras partes de Gales. Se les llama de esta manera porque el tipo de luz que emana de ellas es parecido al de una vela. En algunas regiones se dice que una vela pequeña significa que un infante está por morir, y una vela grande trata de alguien que morirá de vejez. Si dos velas provenientes de diferentes lugares se encuentran, dos cuerpos harán lo mismo, ya que en ocasiones estas velas señalan el lugar donde la gente enfermará y morirá. Entre las historias de avistamientos de estas misteriosas velas se cuenta una que ocurrió a mediados de los 1800, cuando una carroza que iba de Landilo a Carmarthen y pasaba por Golden Grove, se observaron 3 velas de cadáver en la superficie del agua, deslizándose por el arroyo que corría cerca de la carretera. Todos los pasajeros las vieron, y se relata que, unos días después, 4 hombres pensaban cruzar el río en un bote ligero, justo en el lugar del avistamiento, pero uno de ellos expresó su temor de navegar las aguas, al percatarse de que el río corría con más fuerza que de costumbre. Los 3 hombres restantes, haciendo caso omiso a la advertencia de su compañero, se aventuraron en el río, y a medio camino, lamentablemente, su frágil transporte se hundió por el peso, y los 3 murieron ahogados. Aunque se suponía que este extraño privilegio divino pertenecía exclusivamente a la diócesis de San David, algunos escritores mencionan la creencia como bien conocida al norte de Gales. Sir John Rice, en su libro Folklore Celta, escribe que le parecía difícil adivinar por qué se asumía que las Canwell Curve eran desconocidas en otras partes de Gales, ya que era de su conocimiento que historias similares se escuchaban hasta Anglesey, una isla ubicada en la costa noroeste de Gales. Para algunas personas, las Canwell Curve no son nada más que las Ignis Fatuus, mejor conocidas como Will-o-wisps, pequeñas llamas que se ven arder en el aire a poca distancia de la superficie del agua en lugares pantanosos, que, de acuerdo con el mundo gaélico, es sabido que estas luces fantasmales atraen a los viajeros incautos hacia lugares peligrosos. Pero, aunque tienen cierta similitud en su forma, esta explicación no parece ser la indicada para este tipo de fenómeno, ya que las Will-o-wisps y las Canwell Curve se comportan totalmente diferente.
La cualidad más característica de la aparición de una Canwell Corph es que invariablemente esta sigue la línea exacta que será tomada por el cortejo fúnebre hasta el lugar de sepultura de una persona. Esto queda perfectamente ilustrado por un caso que ocurrió en una casa en Cardiganshire a inicios de los 1900. En esa ocasión, una Canwell Corph fue vista salir de la casa de un hombre moribundo. Los testigos de tan extraña luz, al seguirle la pista desde lejos, pudieron apreciar que en lugar de comenzar el camino directamente por la calle principal hacia el cementerio, la luz fue vista desviándose por unas escaleras adjuntas a la casa, que pasaban a través de un estanque en el jardín. Esto les pareció extraño, ya que en ese momento el camino principal se encontraba completamente libre, pero tiempo después, durante el funeral de la persona, la calle principal había entrado en mantenimiento, así que la procesión fúnebre tuvo que desviar su recorrido, tomando inintencionalmente el camino que meses antes había tomado la vela del cadáver. Cabe mencionar que, en otros lugares del mismo condado, la tradición es la misma pero revesada, viendo la vela emerger del cementerio, abriéndose camino hacia la casa de la persona próxima a morir. Pero eso no es todo lo que se dice de estas extrañas luces. Otra creencia relacionada con estas velas habla de que no solo auguraban problemas futuros, sino que son positivamente peligrosas para cualquiera que se meta en su camino. George Borrow, en su libro Gales Salvaje, comparte el encuentro que tuvo con un pastor en el Devil's Bridge en la cadena montañosa Plinlimmon, el cual le explicó que además de presagiar la muerte de una persona, las Canwell Corph llegan a ser muy peligrosas si uno se cruza en su camino, afirmando que si alguien llegara a chocar contra ellas, aunque sea por accidente, la mayoría de los desafortunados no sobreviviría al encuentro para contarlo. De igual manera, W. Howells, en Supersticiones Cambrianas, menciona esta creencia, explicando que si alguien observa a la vela acercándose y no se aparta de su camino, será derribado por una fuerza sobrenatural envuelta en llamas, como le sucedió a un hombre que, entrando en contacto con una de estas luces, fue arrojado de su caballo, impactando con el suelo a varios metros de donde se encontraba. Aunque esto ciertamente inspira miedo en estas peculiares luces, la creencia que aún prevalece hasta estos días es la de un obsequio divino inofensivo que es presenciado con asombro, solo como presagios seguros de una aflicción futura. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Sam y esto fue